Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Juan Carlos. Hola, ¿Qué tal, Mirna. Juan Carlos? Hola Juan Hola, Carlos. ¿qué más, Hola, Juan? Juan Carlos. Buenas, profe. Hola, Brenda, Lisette, Juan, ¿cómo van? Buenas, Juan profe. Carlos, buenas tardes. Hola, profe. Hola, Juan. Hola, Steve. Por ahí, Yosenka, ¿cómo han estado? ¿Qué tal les trata la vida? Cerrados. ¿Encerrados? Eso ya no les creo. ¿Por qué andan encerrados si ya se puede salir? Que no hay playa. También hay playa, te puedes ir, ¿no ves? Pero con el curso, digo yo. Ah, ya, bueno. Eso está todavía en planeación. Listo, chicos. El día de hoy vamos a tener el primer laboratorio de análisis estructural y vamos a hablar un poco acerca de pues, cómo se va a manejar el laboratorio. ¿Listo? Entonces, espero que ahorita todos pues, hayan tenido la oportunidad de revisar lo que es el material que se subió en la guía, ¿sí? Del laboratorio. Entonces voy a arrancar comentándoles que yo sé que el laboratorio estaba programado para la anterior semana. Sin embargo, la planeación de este primer laboratorio, y bueno, de hecho de algunos de los 4 laboratorios, yo lo había visto que podía yo hacer el laboratorio mientras ustedes me veían hacer el laboratorio, donde les iba mostrando algunas cosas en físico, en el sistema, y podíamos medir con ustedes en tiempo real, pues la estructura, así todos pues no estamos corriendo riesgo, ustedes están tranquilos en su casa, yo podía estar también aislado ahí en el laboratorio, y podíamos sacar pues el máximo provecho de lo que son las herramientas de laboratorio que disponemos en este momento, ¿no? Sin embargo, pues estuve revisando esa posibilidad y no es posible, ya que pues para la universidad ahorita el ingreso es completamente restringido, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que yo tenía esa esperanza, tuvimos que cambiar un poco lo que es la idea de laboratorio en general y lo que es la planeación de laboratorio en vista de las circunstancias en las que estamos viviendo y pues en vista de lo que ha ocurrido y las decisiones que ha tomado pues las directivas en este caso. ¿Listo? Entonces, me gustaría verlos como siempre, a ver, que solo veo ahí, no vaya a suceder que estén distraídos. Pues está Alexander. ¿Cómo están? Mi amigo Freddy que está en obra o qué? ¿Estás en obra, Freddy? ¿O estás con sombrero? Ah, es un sombrero. Ya. Mi amigo Freddy que está ahí en sombrero. Y mi amigo Juan que está con quién? ¿Quiénes son esos manes? No sé quiénes son, no conozco. Ahí apareció Claudia, Ana, Steven. Bueno, ahí faltan algunos, ¿no? Bueno, eh, me toca reiniciar el Zoom porque la cámara no funciona. Ya, listo. Entonces quiero que tengan eso en mente y pues nos hemos ideado de alguna forma algo pues didáctico para que ustedes y yo podamos mirar lo que es la práctica. ¿Listo? Entonces quiero que por favor se vayan todos a la parte de sílabos y contenidos y en la parte de sílabos y contenidos ustedes van a ver en el laboratorio número 1 lo que es una guía. ¿Sí? De laboratorio. Entonces voy a proyectar mi pantalla de tal forma que podamos ver la guía. ¿Listo? Entonces, la están viendo ahí, todos, en pantalla grande. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a empezar. Prácticamente esto va a ser una pequeña narración. ¿Sí? Yo les voy a contar más o menos qué son las cosas interesantes y vamos a ver un video de qué es lo que pasó en el laboratorio. ¿Listo? Lo primero, pues, el primer laboratorio consistía en realizar
la comparación teórica versus el ensayo experimental de laboratorio de una viga simplemente apoyada que nosotros modelamos con un sistema que es específico para el estudio de análisis estructural. ¿Listo? Entonces, básicamente era lo más sencillo. Ustedes y yo aprendimos a calcular reacciones, a calcular diagramas de cortante, de momento, de todo lo que sea, con una viga simplemente apoyada. Y el reto y el objetivo era, bueno, sí, en el papel es fácil, es solo un palo con unos apoyos, pero ¿qué tan fácil es representar esa viga en la realidad? ¿Sí? Así de simple como es, ¿sí? Entonces, para eso, pues, vinimos acá y hicimos este montaje en donde ustedes tuvieron que haber presentado, pues tenían para presentarlo hasta antes de esta hora, lo que es el prelaboratorio, en donde recordando un poco lo que es análisis estructural 1, tenían que identificar o calcular las ecuaciones para resolver una viga simplemente apoyada y calcular la deflexión en el centro de la luz por 3 metodologías, ¿sí? Que era doble integración, área, momento y viga conjugada para un estado de cargas en donde la carga iba a estar ubicada a una distancia de los apoyos. ¿Listo? Entonces, en el laboratorio, lo que nosotros íbamos a hacer en grupos es cada estudiante iba a colocarle una carga a la viga a una cierta distancia y íbamos a hacer varias mediciones, pues para mirar qué tan bien el método que ustedes programaron por los métodos clásicos, pues concuerdan con el método de análisis estructural visto en clase. ¿Listo? Entonces, sí, ven, es una práctica fácil, pero es muy valiosa para darse cuenta que también nos estamos acercando. ¿Listo? Ahora, ¿qué teníamos? Pues que necesitábamos, pues lo que es el montaje como tal. Aquí está la descripción de los pernods, etcétera. Y aparecen los elementos que necesitábamos, como el sensor, como el apoyo y como el elemento. Este esquema que ustedes ven aquí es el esquema que ustedes van a necesitar para realizar los cálculos del laboratorio. ¿Listo? Entonces, ese esquema considera que la viga, ¿sí?, tiene al inicio y al final, los voladizos son constituidos por una viga número 4. Ya les voy a decir, pues, que es una viga número 4, ¿sí? Básicamente aquí, en la parte anterior, en la siguiente aparecen las dimensiones. ¿Listo? Aquí está justamente el apoyo, y de ahí hay una viga número 3, después está unida a una viga número 6, después a otra viga número 5, número 5, 6, 5, está el apoyo, y después una viga número 4. ¿Listo? Esa es la mejor, digamos, una de las mejores fotos que pude conseguir, porque como ustedes se darán cuenta, pues no puedo entrar al laboratorio y no puedo armar la estructura, o sea, para mostrárselas. ¿Listo? Entonces, pues saqué de los laboratorios del anterior semestre, pues una imagen en donde yo pudiera mirar esto. ¿Listo? Sin embargo, pues es muy sencillo, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta que pues no es nada complicado. En cada una de estas vigas, las vigas son perfiles de sección I, ¿sí?, que están conectadas por unos elementos que llamamos aquí conexiones tipo 2 y conexiones tipo 1. En donde en cada una de estas conexiones hay estos elementos. Esta es una conexión tipo 2, y si se fijan, estos elementos negros son unos elementos de tornillo, lo que quiere decir que aquí hay 2 tornillos, acá hay otros 2 tornillos, y así en cada una de las conexiones. Esos tornillos son importantes, ¿por qué? Porque adhieren peso a la estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Igual que las conexiones son importantes porque adhieren peso a la estructura. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos no sé qué pasó aquí. Debería estar... Bueno, algo pasó aquí. Ya voy a revisar. Aquí están las dimensiones
de los elementos de conexión y en su archivo, aquí dentro de D2L, aparecen también información adicional de cómo es la geometría y cómo se conectan los elementos para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí las dimensiones. Estos están en milímetros y aquí está el peso de la conexión tipo 1, la conexión tipo 2 y aparece cuál es la longitud de la viga 4, de la viga 5 y la masa y la viga 6. ¿Sí? Aparece el módulo de Young y cuánto pesa cada uno de los tornillos que tenemos ahí en nuestro sistema. ¿Listo? Esto les he puesto con las dimensiones, ¿sí? Estas son las dimensiones de la sección transversal de la viga y lo colocamos para que ustedes lo hagan esto en SAP. Ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer en SAP, pero más o menos van a tener que modelar esta viga simplemente apoyada en SAP y mirar qué tan aproximado nos dieron los resultados en SAP. ¿Listo? Entonces, en esta parte les he puesto las dimensiones de cómo o la forma como ustedes deberían colocar las dimensiones en SAP directamente, en donde esta dimensión de aquí, mi amiga Kerly que está que se desconecta, ¿dónde está Kerly? Ya. En donde esa dimensión corresponde a la altura total del elemento de extremo a extremo. Esta corresponde al ancho de extremo a extremo, igual que esta. ¿Sí? Esta de acá corresponde al espesor, igual que esta corresponde al espesor. Y esta corresponde pues al ancho. Ahí están todas las dimensiones de la viguita. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros contamos. ¿Sí? Este material, ¿sí?, tiene una ventaja. La ventaja es que nosotros conocemos exactamente que es un material homogéneo, ¿sí? Y además conocemos exactamente cuál es su módulo de Young y su peso por cada elemento. Estos datos los medimos nosotros en laboratorio. Eso tenían que hacerlo ustedes también. Sin embargo, pues ya no se puede hacer. ¿Listo? Después de esto, lo que hicimos prácticamente es colocar cargas en la estructura a una distancia equidistantes del apoyo, ¿sí? Las cargas las iban a definir ustedes, pero pues prácticamente esa es la parte del laboratorio que ya nos ahorramos ahora, ¿no? Ahora, quiero que por favor ustedes aquí estén revisando esta presentación y vean el laboratorio, ¿sí? El video. Entonces, cuando todos lo tengan listo para darle play, yo voy a dar la orden y todos le damos play. ¿Para qué? Para que así todos acabemos al mismo tiempo, más o menos. Y yo pueda ir hablando del video mientras ustedes lo ven en su computador y les pueda explicar algunas cosas. ¿Se entiende? Entonces, cuando todo mundo ya tenga listo el video, por favor, levante la mano en Zoom y me avisa para continuar. ¿Listo? Me falta Juan Zumba. Juan Zumba. Aquí sí, profe, ya alcé la mano. O sea, le envío un listito por él. ¿Me enviaste qué? Una reacción por él. Ya. Me falta, creo que son
Ah, estás conectado por dos. Ah, ya. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, está interesante. Listo. Listo. Entonces, cuando cuente 3 le damos play. ¿Listo? 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que están viendo ahí? Prácticamente los chicos empezaron a medir las distancias equidistantes y se pusieron de acuerdo que cuáles son las cargas que iban a seleccionar para aplicar. Una parte importante también en el video es que los chicos, o mejor dicho, sus compañeros, tampoco tenían las dimensiones. Eso lo tenían que ustedes medir, ¿sí? Las dimensiones de los elementos, ¿sí? Quiero que se fijen y le den todos justamente ahora pausa, ahora, ¿ya? Deben estar viendo esto, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿listo? Entonces, quiero que se fijen en cómo son las conexiones. Los elementos son estos elementos que ustedes ven aquí, ¿sí? Y en cada extremo hay un pernito que las conecta, ¿sí? Esta es una conexión tipo 2 y esta es una conexión tipo 1, la que está, tipo 1 que está ahí, ¿sí? En el D2L, ahorita no me quiero salir de ahí, pero hay un plano de detalle de exactamente cómo está la conexión, cómo se hace la conexión para que ustedes se den cuenta y puedan medir. ¿Listo? Cuando cuente 3 le seguimos dando play, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante? Fíjense que una cosa importante del video era medir la deformación en el centro de la luz. Las pesas pues ya estaban marcadas, ya se sabe cuánto se estaba aplicando de carga. Y la estábamos aplicando por medio de unas cuerditas, como se ve en el video, ¿sí? Esas cuerditas pues hacen lo mejor que pueden para simular una carga puntual en la estructura, aunque sabemos pues que tienen un cierto espesor y por lo tanto no es que son perfectamente puntuales. ¿Listo? Ese elemento que ustedes ven blanco en la varilla es el sensor. Y aquí dense cuenta que la medición es inalámbrica, ¿sí? Entonces, dentro de la viguita, el sensor bota un radio, ¿sí? O bota una señal y de la distancia que se demora en regresar al sensor, él calcula cuál es la deformación que hubo en el sistema. Al final, pues aparecía ahí el computador en donde pues cada estudiante estaba midiendo lo que es la deflexión. Ahí se puede mirar cómo se mueve la estructura y se deforma. ¿Listo? Hasta ahí el video. Me imagino que todo el mundo acabamos más o menos al mismo tiempo. ¿Sí? Listo. Ahora, si le dan siguiente, van a mirar una fotografía de cómo es el ensayo de laboratorio y cómo quedó después de aplicarle carga a la estructura. ¿Listo? ¿Qué tal? Se puede ver la deformación, ¿no es verdad? Fíjense que si yo resalto la deformación, puedo ver que es algo así. Y que se parece mucho a lo que nosotros mirábamos en análisis estructural 1. ¿Sí? Que era una deformación constante. ¿Eso tiene rótulas? ¿Quién me dice? ¿Eso tiene rótulas? ¿Por qué yo sé que esa viga no tiene rótulas? ¿Cómo lo identifico fácilmente? Porque el momento siempre está presente. Churos, ¿y cómo ves el momento, compañero? O sea, la deflexión sigue ahí. La curvatura es constante, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cómo sé que no hay rotación? No hay cambios bruscos en la curvatura, ¿recuerdan? ¿Sí? Esa viga es una viga simplemente apoyada, por lo tanto, pues su curvatura debe ser constante. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? ¿No? Genial. Ahora, les voy a contar un poco de... ahora, ¿qué quiero que hagan? Me voy a salir de aquí un rato y ustedes tienen aquí
lo que dice datos de ensayo de laboratorio número 1, Pasco Capstone. A ustedes les pedí el sábado que por favor instalen el programa. Lo instalaron, supongo. ¿Listo? Entonces van a descargar ¿cómo se llama? Este archivo y lo van a cargar. Yo voy a hacer lo mismo, pues, en mi computador. ¿Listo? Van a abrir el programa y este archivo, pues, lo abren con el programa. El archivo que abrimos es el datos ensayo Pasco Capstone, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Todo mundo ahorita, cuando lo abran, van a mirar algo así. ¿Ya? ¿Me avisan? Les voy a bajar ahorita la mano. Que no sé cómo hacerlo acá, pero acá sí sé. ¿Ya? Y si alguien no pudo abrirlo, el programa, levánteme la mano, por favor. Si alguien no pudo. ¿Listo? Bueno, entonces ya todo el mundo lo tiene abierto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, quiero que cojan y le den aquí a este botoncito. Y cuando le den aquí, él nos va a mostrar lo que registraban los estudiantes o sus compañeros, pues, el anterior semestre. ¿Listo? En el ensayo original, pues, ustedes, cada uno iba a tener un ensayo propio con datos propios, ¿sí? Porque cada uno iba a poner cargas distintas en diferentes puntos, ¿sí? Sin embargo, pues, en este caso, no tengo yo los archivos, ¿sí? Y no puedo ir a hacerlo yo. Por lo tanto, pues, me conseguí un archivo del anterior semestre y, pues, ha sabido ser que pues borran lo que pasan de semestre y van borrando, ¿no? Entonces no es que había muchos archivos para escoger y pues escogí el que mejor pude. ¿Listo? Entonces, quiero que le pongan aquí un cuarto. En esta parte póngale un cuarto. Y les voy a dar Enter. ¿Listo? Perdón, le voy a dar Play. Juan Carlos, disculpa, ¿puedes repetir lo que hiciste ahorita, lo último? Le puse aquí, le di clic y le puse un cuarto. Juan Carlos, ¿qué botón aplastaste para que se te aparezca esa barra? ¿Listo? Se van aquí y le ponen un cuarto. Ahora, ¿qué registra el sensor? El sensor registra en el tiempo el desplazamiento, ¿sí? Entonces, en esta columna me va a salir el tiempo y aquí me va a salir el desplazamiento en milímetros, ¿sí? Y entonces le voy a dar play, ¿listo? Entonces, aquí en la gráfica está hecho eso, graficado tiempo versus desplazamiento. Fíjense que el sensor arranca en un desplazamiento constante de 0,64 prácticamente, ¿sí? Que eso es 0,64 milímetros. Eso es prácticamente cero. Y empieza a incrementar hasta el nivel de carga deseado. ¿Listo? No es nada más el laboratorio. Eso iba a ser un laboratorio para ustedes, pero obviamente no iba a ser una sola medición. Cada uno iba a hacer 4 mediciones, ¿sí? Y por lo tanto, pues para tener más datos. ¿Listo?
En este caso, pues ya que igual nos vamos a inventar los datos, o bueno, no nos inventamos, son datos reales, pero los vamos a trabajar todos, pues ¿para qué ponernos a sacar 4 datos diferentes? No tiene sentido. ¿Listo? ¿Qué quiero que se fijen en esta parte? Y ahorita les voy a comentar algunas cosas que yo quiero que consideren. El inicio de la medición arrancó en 0, ¿sí? Lo que quiere decir que la estructura se puso, ¿sí? Se cogió y se puso un papelito. Vieron que en el video había un papelito encima en el centro de la luz. Y se puso el sensor. Y con esa posición inicial se puso el sensor en 0 para que arranque en 0. ¿Listo? Ojo, quiero que me pongan atención ahorita y después charlan con la moza, el mozo, la novia, el novio, lo que les guste. ¿Listo? Pilas, ¿no? Pónganme Juan atención Carlos, ahora. una pregunta. Dime. Mi total de datos es de 1869. ¿Eso no importa? Que tú tienes 1862. Aquí ya, 1869. Ah, ok. ¿Ya? Sí, son los mismos. Tú y yo tenemos el mismo archivo, no te preocupes. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que entiendan con esto? Obviamente, cuando la estructura se empezó a medir, nunca se consideró el peso propio del montaje, ¿sí? Esta medición parte desde 0, ¿sí? Y como parte desde 0, la medición que ustedes tienen aquí de 13.54 milímetros es la deflexión debido a las cargas adicionales al montaje. ¿Se entiende? Eso es supremamente importante. ¿Listo? Ahora, esta estructura tiene peso propio, ¿sí? Y eso no se está considerando en el sistema, ¿sí? En esta medición. El problema también es que los chicos no midieron cuánto era la deflexión por el peso propio, ¿sí? ¿Cómo yo le pudiera medir la deflexión por el peso propio a la estructura? ¿Cómo pudiera medir la deflexión por el peso propio a la estructura? ¿Sí? Pues fácil. La estructura, si estuviera totalmente recta, pues el centroide de la estructura tiene que pasar por los ejes que hacen de apoyos en esta estructura. ¿Se entiende? Porque ahí está la altura del apoyo. ¿Sí? Entonces, la viga debería tener la altura al eje del apoyo. ¿Se dieron cuenta que al inicio estaba un estudiante midiendo justamente en el apoyo la altura? Eso es porque él estaba midiendo la distancia al eje. Lastimosamente, ese documento, ese dato se perdió. Pero quiero que lo tengan en cuenta. La viga tiene una deflexión inicial de entrada. ¿Listo? Que se debe al peso propio de la estructura. Otra cosa a considerar en el sistema es lo siguiente. Resulta que la estructura pues tenía o estaba fija un sensor. Y como estaba fija un sensor, pues si ustedes se fijaron, el sensor no está completamente pegado a la estructura. ¿Se dieron cuenta de eso? Seguramente. ¿Sí? Entonces, eso, pues, genera un problema, ¿sí? El sensor que ustedes ven acá, en el video, tiene un límite de medición, ¿sí? Como es un sensor inalámbrico, el sensor debe estar al menos a una distancia de 15 centímetros para que pueda percibir medición, ¿ya? Y tiene otro problema, que aunque había un papelito en el centro de la luz, ¿sí? Pues el sensor no es que da un rayo y te dice, bueno, yo estoy midiendo aquí en este punto, ¿sí? El sensor mide un área y mide la deformación de un área, no de un punto. ¿Listo? Eso son cosas que yo quiero que analicen y que miren en su
en su informe de laboratorio. ¿Listo? Ahora, tenemos otro problema en la medición, en el laboratorio, ¿sí? Resulta que cuando nosotros estábamos... miren, aquí está el eje. Entonces, esta distancia desde el suelo a este eje, esta es la distancia a el eje de la viga. Y si no hubiera deflexión por el peso propio, pues eso debería ser una sola recta. La distancia en este punto debería ser la distancia en el centro de la luz y debería ser la distancia en el otro apoyo. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí se entiende ese concepto? Juan Carlos, o sea, no sé si es más que todo no sé si es duda, pero no se podría como que tomar la deflexión como una piola. No sé si me entiendes. O sea, hacer Sí, tensale y simplemente medirle cuánto. sí, se puede, siempre que la distancia sea pequeña. ¿Sí? Pero, Si es una distancia grande, la piola tiene peso y que te genera algo que se llama catenaria. En este caso no lo hicimos así. Para serte muy, muy sincero, no lo hicimos así con una piola. Es una buena idea para el próximo laboratorio. Medir de pronto la distancia respecto a la piola. ¿Sí? Pero en este caso no lo hicimos. ¿Sí? A mí me pareció que era mucho más simple, ya que todo debe estar a la misma altura, pues medir esta distancia del suelo hasta el eje. Y de ahí, pues restarle la mitad de la viga. Eso es la distancia, sumarle la mitad de la viga. Y esa es la distancia inicial, ¿sí? Y mirar cuánto se deforma en el centro de la luz. ¿Me entienden? Esa es la idea, nada más. Bueno, ahora, ¿cuál era el otro problema? Voy a poner aquí la imagen. ¿Sí? Y el problema es, se fijan que la deformación es apreciable. Ustedes se dan cuenta que, según la medición, de la posición inicial donde estaba, cuando se le puso el peso, esto bajó 1.3 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo quiero que empiecen a analizar lo siguiente. ¿Sí? Para una estructura donde una viga mide 5 metros, una deformación de 5 centímetros, de 1 centímetro es despreciable, es muy pequeñita, ¿sí? Está en el rango de magnitud, ¿sí? Para que se hagan una idea, una viga de una casa normalmente mide 4 metros, ¿sí? Lo que quiere decir que por código, ¿sí? La deformación permitida por el peso propio en esa viga es igual a la longitud entre 360. ¿Cuánto es 4 entre 360? .01. Ya. ¿Y eso en unidades de distancia es qué? Es un centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces, para una viga de 4 metros, se permite una deformación en el centro de la luz de máximo 1 centímetro. Pero ojo, aquí estamos teniendo una viga de 80 centímetros entre apoyos. Lo que quiere decir que ¿cuánto es 1.3 centímetros en una viga de 80 centímetros? Es igual a la longitud entre ¿cuánto? Entre 60, ¿sí o no? La longitud entre 60, o sea, es una deformación que si esto estuviera a escala, no cumpliría el código, ¿se entiende?
En una viga de 4 metros, ¿a cuántos centímetros significa esta misma proporción? ¿Por qué sería 60? ¿Cómo? ¿Por qué sería a 60? Pues solamente divide 80 entre 1.3 y eso te da 60. Entonces es la longitud entre 60 te da la deformación en el centro. Da 6 centímetros. Ya, da 6 centímetros. Usted, si llega a una casa y mira que en el centro de su techo hay una deformación de 6 centímetros, sale corriendo, ¿sí? Porque esa deformación es supremamente grande. Es bien grande. Saquen una regla y miren cuánto es 6 centímetros. Es todo esto. Es todo esto. Y si ustedes la ven, que el techo se les va a colgar 6 centímetros, salen corriendo, ¿sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta por lo siguiente. Resulta que en las estructuras, en análisis estructural, ustedes aprendieron a calcular pequeñas deformaciones. Todo lo que nosotros analizamos en análisis estructural se basa en que las deformaciones son pequeñas y producen momentos y cortantes así de grandes con pequeñas deformaciones, ¿sí? Una cosa que nos dimos cuenta en esta estructura es lo siguiente. Resulta que cuando le pusimos carga, el apoyo se desplazó así. Los apoyos no estaban fijos a la mesa, ¿sí? Y cuando le pusimos carga, los apoyos se movieron y se acercaron. ¿Por qué creen que sucedió eso? ¿Por qué creen que sucedió eso? Porque hubo un momento. Porque hubo un momento. Digamos que no importa. Es que aquí está libre de momento y aquí está libre de momento. No pasa nada. Porque si vieron, era un pasador. El pasador no produce momento. No transmite momento. O sea, el apoyo no está sintiendo momento. ¿Por qué más puede ser? Porque la viga, al ponerle peso, se deforma y al deformarse se corta las distancias. Perfecto. ¿Sí? Quiero que se imaginen esto. La viga, inicialmente, entre estos dos puntos, medía L. Al deformarse, se hizo un arco. ¿Sí? Pero entonces, un arco tiene mayor distancia. El punto de fijación ahora pasó a estar aquí y acá, donde este arco medía L. ¿Se entiende? Como los apoyos no estaban fijos, pues la estructura no se va a alargar. Lo que hizo es lo más fácil, que es acortarse. ¿Sí? ¿Eso puede ocurrir en estructuras? No debería. Sí. ¿Por qué siempre me dicen no? Yo no sé por qué me dicen no. Mi amiga Estefanía. Es que A ver, de nuevo apagaron las cámaras. A ver, quiero que prendan las cámaras, si no, no los veo si me están poniendo atención o no. Qué vicio, hombre. Ya. ¿Listo? Entonces, para el laboratorio hay que peinarse. Ponerse el sombrero. O ponerse un sombrero en su gorra, lo que sea. Listo. Eso es supremamente importante. El laboratorio es un reflejo de la realidad, ¿sí? Si lo vemos en el laboratorio, ¿quiere decir que es algo físico que puede ocurrir en la estructura? Sí, lo estamos viendo en el laboratorio. Es más, en la teoría es muy difícil verlo, porque nosotros, por más peso que le pongamos a SAP nunca va a mover los apoyos. ¿Se entiende? Entonces, en laboratorio estamos viendo algo que puede darse y se dio y puede ocurrir si ustedes tienen una viga que es de unas pequeñas dimensiones, de tal forma que al aplicarle una carga muy grande, sufre una deformación grande, ¿sí?
Esto se produce por una viga muy flexible. A eso se refiere. ¿Listo? Eso quiero que lo analicen y lo pongan y analicen cuál es su connotación en el laboratorio. ¿Listo? Ahora, esas son las cosas que nos dimos cuenta. ¿Sí? Entonces tenemos problemas de medición, no podemos medir exactamente. ¿Sí? Tenemos problemas porque el montaje tiene grandes deformaciones. Entonces averigüen cuál es la influencia de las grandes deformaciones en una estructura. ¿Sí? Para que les doy una idea. ¿Sí? Les doy una idea para que lo consulten, para que sepan por dónde consultar. Nosotros toda la vida cogemos y analizamos que un edificio, ¿sí? Supongan que yo tengo este edificio y viene la fuerza sísmica, ¿sí? Y esto tiene un peso. Voy a poner solamente una fuerza sísmica, ¿estamos? Esto tiene una fuerza sísmica y esto tiene un peso, ¿sí? ¿Cuánto es el momento en este sistema aquí en la base? El momento en la base. No todos a la vez, a ver, pero no es, a ver, digamos que esto es H, esto creo que me faltaba, ya. E por H. ¿Ah? E por H. P por H, ¿sí? Estamos bien. Si el edificio tiene pequeñas deformaciones, si el edificio empieza a tener grandes deformaciones y se desplaza hasta acá, pues la carga P va a seguir siendo gravitacional, que es su peso propio. Y si yo digo que la carga se mueve un despacio delta, sería P por H más P por delta. Y ese momento va a ser mucho más grande en función a cuánto se desplace el edificio. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, siempre... Juan Carlos, el primer momento no es E por H. Ah, sí, es E por H, perdóname. Tienes toda la cara de ratón. Muy bien. E por H. Listo. ¿Listo? E por H. Más P por delta. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, esto es un ejemplo así, bien básico de lo que puede ocurrir en una estructura. En el momento en donde yo ya empiezo a tener grandes deformaciones, las cargas se mueven, porque las cargas, ¿quién dijo que se quedaban quietas? ¿Sí? Y en el momento que se muevan, producen efectos adicionales que pueden hacer que la estructura colapse. ¿Sí? Entonces, averiguar lo de grandes deformaciones y cuál es su influencia en estructuras. ¿Listo? Lo otro, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Yo espero del laboratorio que ustedes hagan una comparación. ¿Sí? Van a tener que comparar 3 cosas. ¿Listo? Con sus ecuaciones que calcularon y que hicieron ustedes para el pre-laboratorio. Quiero que calculen para estas cargas, o sea, para las cargas que están especificadas en el laboratorio, que ya les subimos, quiero que calculen la deformación en el centro de la luz, ¿sí? Si hicieron bien el trabajo, pues los 3 métodos les tiene que dar la misma, no cercana, les tiene que dar la misma deformación. ¿Listo? Ahora, ¿qué más quiero que calculen? Quiero que comparen eso con el ensayo de laboratorio y ese valor que vimos en el laboratorio. ¿Listo? Ese va a ser el siguiente paso. Sin embargo, otro paso del laboratorio es, esta que ustedes ven aquí es la viga. Quiero que modelen en SAP la viga y me calculen cuál es la deformación por el peso propio de la viga del laboratorio y cuánto es la deformación según SAP, ¿sí? Por las cargas aplicadas. ¿Sí? Ojo, esto no es tan fácil como parece. En esta viga, ustedes tienen que modelar el peso de estos elementos, que son los tornillos, tienen que modelar el peso distribuido de las conexiones
Y más importante, tienen que modelar el peso de la viga, que tiene peso propio. Todo lo que produzca peso, tienen que hacer el modelo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sí, esto es una viga simplemente apoyada. Sin embargo, para construirla hay más que solo dos cargas puntuales. En la realidad hay el peso de los tornillos, el peso de las conexiones, el peso de los elementos, etc. En nuestra carrera, nosotros que todos somos ingenieros civiles, uno de los retos más grandes es hacer el modelo estructural de lo que el arquitecto nos bota, que es una casa. ¿Se entiende? Entonces, eso es nuestro principal reto. De ahí que esta viga va a ser su primer reto real, hacer el modelo más exacto de esta viga de laboratorio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Listo? Bueno, una pregunta. ¿La van a modelar despreciando deformaciones por cortante? Todo mundo, de los que yo veo aquí, todo mundo que yo sepa, vio conmigo análisis estructural 1, ¿o no? Levante la mano quien no vio análisis estructural 1 conmigo. Todos, ¿no? Entonces, saben de qué estoy hablando, saben que es cómo despreciábamos deformaciones por cortante, ¿sí? Entonces, la pregunta es, según el concepto que aprendieron en análisis estructural 1, ¿despreciarían las deformaciones por cortante en esta viga? Sí. ¿Por qué? Sí y por qué. Es una buena, es la respuesta. Porque las cargas son puntuales y lo que van a causar es esa deformación así, no van a causar que se cizalle. Ya, las deformaciones por cortante son debidas a la carga aplicada o a los esfuerzos internos aplicados. ¿Esa viga no está sintiendo cortante? Porque son cargas puntuales. A ver, ojo con lo que estoy preguntando. ¿Esa viga simplemente apoyada siente cortante? Sí. Sí. ¿Y las deformaciones por cortante se producen por la carga externa o por lo que siente la viga internamente de cortante? La carga externa. ¿Por la carga externa? ¿Seguro? Las deformaciones por cortante siempre se producen cuando el elemento está sometido a cortante. Este elemento está sometido a cortante, siente deformaciones por cortante. Siempre. ¿Cómo le digo a la viga, sabes qué viga? No sientas esfuerzos cortante y por lo tanto no te deformes por cortante. A ver, los reto a que le digan eso a la viga y que ella les haga caso, ¿no? Estos son casos reales, ¿sí? Esa viga está sintiendo internamente una distribución de esfuerzos cortantes en cada sección de la viga. Y microscópicamente se está distorsionando. No hay cómo decirle a la viga que no se distorsione por las deformaciones por cortante. No hay. No hay cómo decirle tampoco que sea infinitamente rígida flexión. Es un experimento real, ¿sí? En la vida real, ¿sí? Nosotros tenemos todos los efectos, deformaciones por torsión, deformaciones por cortante, por flexión y por carga axial, siempre. ¿Listo? Entonces, ¿deben considerar las deformaciones por cortante? Vuelvo a preguntar. Sí. ¿Ah? Sí, deben considerar todas las deformaciones, porque la viga es real. ¿Listo? Y ella siente todo. Ahora, lo que quiero que evalúen es lo siguiente. ¿Es verdad que las puedo despreciar? Entonces, van a hacer el experimento de considerarlas y de no considerarlas para mirar y analizar qué pasa, cuál es su influencia en este ejemplo.
¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Listo? Eso es algo que debe ser siempre, ¿ya? Ustedes deben siempre asumir que existen deformaciones por cortante. Si después del primer modelo se dan cuenta que son muy pequeñas, pueden despreciarlas, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Siempre existen deformaciones por cortante. Ahora, ¿qué espero adicional? Ustedes van a comparar los datos experimentales con los datos que arroja SAP. SAP debería darles, ya que incluye el peso propio y ya que incluye todas las cargas aplicadas en el sistema, ¿sí? Debería darles la deformación sumada del peso propio y la de la carga. Ahí tienen que ustedes ser muy críticos cómo comparan. Recuerden, yo les dije, los datos que ustedes tienen en el laboratorio experimentales son tomados después de que la estructura ya se deformó por el peso propio. Y ahí analicen. ¿Listo? Ahora, ¿qué espero que se analice siempre en el laboratorio? ¿Por qué dio igual o por qué dio diferente? A mí no me interesa que me digan, ah, sí, en SAP me dio 1.4 y en el experimento dio 1.3, así que el error es del 1% o lo que sea. No sé cuánto es el error, me estoy inventando. A mí eso no me interesa. Peor, donde alguien llegue con la conclusión de que después de aplicar las cargas y hacer el procedimiento, la deformación en la estructura es 1.3 centímetros. Eso no es una conclusión. Eso para mí es algo que yo te estoy dando. ¿Me entienden? Yo necesito que sean críticos, que comparen, que analicen y busquen el por qué. ¿Sí? ¿Por qué si me dio igual? ¿Por qué me dio diferente? Por ejemplo, pueden decir, ¿sabes qué, Juan? En el laboratorio me está dando un error del 10% y yo creo que el error del 10% en los datos entre el modelo real y el modelo de, el ensayo de laboratorio y el ensayo de SAP se debe a que hubo, no sé, movimiento en los apoyos y como hubo movimiento en los apoyos, pues hubo mayor deflexión. Eso es una conclusión inteligente, ¿me entienden? Algo que es válido, tiene un origen, ¿sí? O me pueden decir, ese 10% que encontré de diferencia en el error, aunque es un valor en porcentaje despreciable, digamos, porque pues es solo 0.2 milímetros. En una viga tan flexible, pues 0.2 milímetros, pues no es nada, punto. Eso es algo valioso, ¿sí? Y pueden hacer el ensayo de lo que nosotros hicimos ahorita, por ejemplo. Si 0.2 milímetros fueron en el laboratorio, en una viga de 4 metros real, ¿cuánto sería? ¿Y qué tan grave es? ¿Sí? Pueden también analizar acerca de, por ejemplo, la comparación. ¿Sabes qué, Juan? Me di cuenta que la deflexión calculada por los métodos que aprendimos en análisis estructural, ¿sí? Pues es muy, muy pequeña. Es apenas el 2% debido al peso propio, perdón, debido a los métodos estos de análisis estructural 1, es muy cercana a SAP, ¿sí? Es muy cercana a SAP. Lo que quiere decir, pues, de que yo, de plano, esta viga la pudiera modelar sin considerar el peso propio de los elementos, porque las dos me dan prácticamente lo mismo. Y no estaría entrando en mucho problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes les da que la deformación por el peso propio que encuentran en SAP es 2 centímetros y después se deformó por las cargas 1 centímetro, ¿ahí qué opinarían? ¿Es importante entonces la deformación por el peso propio aquí? Sí, ¿no? Obviamente, pues este no es el caso, pero les comento que la deformación por el peso propio está en el rango de magnitudes que la deformación que tuvimos en la viga.
Entonces, tiene que ser importante. ¿Me entienden qué tipo de conclusiones y de análisis quiero que me busquen? Pueden hacer lo mismo del análisis de las deformaciones por cortante. Entonces, yo me di cuenta que calculando las deformaciones por cortante, pues apenas aportan un 10% a la deformación por fricción, en este caso. Entonces, se mantiene lo que dijimos en análisis estructural 1, que para este tipo de vigas, pues se puede despreciar. O alguna cosa así. ¿Sí? O pueden decir, por ejemplo, ese 10% de error que encuentro con SAB y que encuentro con los métodos de análisis estructural se debe a que no estoy considerando las deformaciones de cortante. Si yo le sumo la deformación por cortante, me da igual. Eso es una muy buena conclusión. Ya les estoy dando ideas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces, la parte de resultados, pues en la sección de resultados, recuerden que ahí les subí una guía para que ustedes se den cuenta cómo tiene que ir esquematizado el laboratorio, ¿sí? Y en la parte de resultados, pues repliquen los resultados que vimos, o sea, ya, no me importa. Lo que voy a ponerle valor, ya que ustedes no hicieron el laboratorio, sino que yo les doy, es al todo lo que puedan ustedes analizar en función a esto que les estoy contando que pasó en el laboratorio. ¿Listo? Las fuentes del por qué sí, por qué no, y todo esa parte. ¿Estamos? Ahora, de aquí la próxima clase, recuerden que siempre que tengamos laboratorio, la próxima semana tenemos clase. En la próxima semana, yo esperaría que para esta hora, la próxima semana, el laboratorio esté prácticamente solamente de ir a imprimir y entregar, si es que fuera de imprimir, ¿sí? O sea, esperaría que ya esté hecho las conclusiones, porque el laboratorio ya está hecho, ya les di los datos, no hay mucho más que hacer, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir lo que les dije al inicio, ¿sí? Ese día vamos a conversar y yo les voy a empezar a preguntar y ustedes me van a decir que encontraron con datos, porcentajes y sus conclusiones, las que estoy pidiendo, ¿sí? Y yo les voy a ir orientando, si veo que hay algo mal, pues les digo, ve, ¿sabes qué? Aquí de pronto está, corrige esto. Si veo que algo está bien, pues les digo, está perfecto. Y si veo que se están olvidando de analizar algo, pues les diré, oigan, se están olvidando de este factor. ¿Listo? Pero para eso necesito que ustedes tengan ya hecho el laboratorio. Si la próxima clase ustedes llegan y me dicen, ¿sabes qué, Juan? Es que apenas estoy graficando los datos que me diste. Pues yo les digo, no hay problema, chicos. Si no tienen nada que discutir, pues acabamos la clase. No hay nada más. En función de lo que ustedes me cuenten, yo los voy orientando. Si no tienen nada que contarme, pues no les voy a orientar nada. Y se atienen a la nota directamente que me entreguen en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, pónganle ganas. Es fácil, no está difícil, pero está de leer y de buscarle el porqué y de modelar. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta cuando les toque modelar la viguita, que esa viguita les va a consumir unas 2 o 3 horitas. Bien consumiditas. ¿Sí? Entonces, no se dejen todo para el final. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, pues de mi parte, eso era. Lastimosamente no lo podemos hacer experimental ahí. Nos pasamos un rato agradable siempre ahí en el laboratorio jugando con las cosas. Es más, tenemos una tablet que hace las veces de computador y hace estas vainas y es bastante divertido jugar con eso. Pero pues ya tendremos la oportunidad del próximo semestre en sísmica. No han visto sísmica seguramente, ¿no? Entonces ya los pondré ahí a jugar con edificios en modelos. ¿Listo? Entonces, pues, no sé, ¿hay alguna pregunta? Es como cuando se vayan a casar, hablen ahora o calle para siempre. Yo tenía una pregunta, Juan Carlos. Dime, Freddy. Era en el... vi que como que habían tramos que eran como que diferentes espesores, o sea, diferentes dimensiones. O sea, es la misma viga, pero con diferentes dimensiones, ¿verdad? No. La sección transversal de la viga es la misma, pero está hecha de varias.
está hecha de varias villitas individuales que se conectan. Haz de cuenta que esto es como un Lego, ¿sí? Ya. Y le hacemos como una sola, o sea, le analizamos como una sola. Quiero que tú pienses eso. Eso no te lo digo. Si tú crees que funciona como una sola, pues genial. Ese es el reto, pues. Si yo les digo cómo modelarla, pues, ¿qué tiene de victoria, pues, de que ustedes la modelen? ¿Me entienden? Ahora, lo que sí les voy a decir es lo siguiente, porque me preguntaron eso en el anterior curso. ¿Hay rótulas? No. La viga es continua, ahí se mira en la deflexión. No hay cambios de curvatura, ¿sí? La conexión se deforma, pues vamos a asumir que sí, que se deforma, pero realmente es más rígida, así que ahí de verdad debería haber un cambio de la rigidez y por lo tanto debería haber menos curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo más rigidez, en ese pedacito hay menos curvatura, ¿sí? Por el simple hecho de que hay más inercia, ¿sí? Pero bueno, digamos que para el laboratorio, la conexión pues genera tiene la misma rigidez y por lo tanto la curvatura es prácticamente la misma. ¿Listo? Bueno, entonces, no se olviden, si tienen preguntas, los espero hoy en la tarde, creo que es ahorita a las 4, o el viernes a las 10, o el lunes tienen mucho tiempo, el lunes en la mañana a las 10, o el lunes a las 4, Juan o Carlos, dime. disculpa, te quería pedir un favor. Verás, como se aplazó el lab y ahora se nos va a cruzar con el examen, que igual es el martes que viene. No hay la posibilidad de cambiar o el examen o el lab, porque o sea, estaba planeado para entregar hoy supuestamente ya el informe, pero como se aplazó el lab para hoy, o sea, ahora se acumularon las dos cosas. Ya, entonces aplacemos el laboratorio, ¿sí? ¿Les parece? El examen pero de ustedes es el examen el martes, Martes 6 y entregaríamos el lab el miércoles. del miércoles. Ya, entonces les parece. Lo que pasa es que el día de la entrega, entonces necesitamos reunirnos. Eso es lo que quiero que sepan, ¿sí? Pero entonces, ¿qué día? Porque toca 1 hora y 20 y eso no es tan fácil. Coordinarlos a todos 1 hora y 20, eso no es tan fácil. Entonces, ¿quién se pone la camiseta? Diga yo, ¿quién dice yo? Los organizo a todos y te digo qué día puedo. Pueden todos. Obviamente yo no puedo en mis horarios de clase. Mis horarios de clase son los lunes y miércoles de la 1 hasta terminar este laboratorio. Y la próxima semana tengo entregas de laboratorio del otro grupo, así que no se puede el lunes. Y los martes, jueves tengo de 10 a 1. Y ya, eso es básicamente mis horarios. Entonces revisa mis horarios de clase. En mis horarios de clase no podría ser. En los horarios de atención yo preferiría que no. Pero bueno, ya si es, toca. ¿Sí? O sea, tú dices para reunirnos, como ahorita. Sí, es que o quieren entregar sin que nos reunamos antes. No. Eso no. Ah, ya. Porque pues si quieren eso, pues también, ¿no? Yo no tengo inconveniente. Eso No sí. creo que nadie quiera eso, ni yo tampoco. Y un viernes. Y el Por eso. viernes, para reunirnos el viernes entregar. Claro, el siguiente viernes y entregar ese mismo viernes, aunque también asumo que vas a mandar también tarea para Viernes de ese la día. mañana. No tengo inconveniente. O sea, el próximo miércoles no hay esta clase y lo que hay es la clase el viernes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, prográmenla para el viernes a la 1. Viernes 1 de la tarde. En este mismo horario. O sea, sobre este mismo link se conectan. ¿Listo? Ya, y entregaríamos el informe ese mismo día a las 11:30. Sí. Sería viernes 9, ¿verdad? Sí, viernes 9 de octubre. Sí, viernes 9. Sí. De pronto se puede en la mañana.
Se puede en la mañana. Tienen chance en la Sí. mañana. Sí, sería mejor. O 10. Sí, sería mejor. Pues Tipo 10, entre, está bien. entre más de mañana sería mejor para mí. 7, a las 5 de la mañana. Pues 8:30. está difícil a las 5. No, no te prometo, a las 5:30, aunque me levanto a las 5:30, porque ya cuando llegas a mi edad, y eso que no soy viejo, yo levanto al despertador, ¿no? Abro los ojos y alzo a ver y suena la alarma. Qué pendejada, ¿no? Pero bueno. A las 9 para el viernes. Sí, yo creo que está bien 8:30. ¿Les parece 8:30? Sí, 8:30 está bien. Sí, Nos 8:30. desocupamos fast and furious. ¿Listo? Entonces, lo voy a... Viernes 9, 8:30 de la mañana, ¿verdad? Viernes 9, 8:30 de la mañana. Juan Carlos, ahí no sé, pero justo estábamos hablando con una con la profe de cimentaciones y había la posibilidad de dar el examen ese viernes. Entonces, pero quedó en confirmar, mañana confirmaríamos eso. Entonces, no sé si quedamos ahorita contigo y luego se cruza, entonces no sé. Ese es el problema. Ajá. Pues díganle que a la 1 a ella, ya. Díganle a la 1, punto. Porque ya acordaron conmigo primero, ya. Ahora y el otro tiene que cambiar la hora. ¿Estamos de acuerdo? Es lo lógico, ¿sí o no? Claro, el que primero llega se sienta. El que primero se arrodilla se confiesa, dicen en mi tierra, ¿no? ¿Listo? Entonces, quedamos así, chicos. Ya voy a cambiar también aquí en el calendario del lab. Voy a cambiar viernes. Ay, qué bruto. Esta sería. Ay, el viernes ha sido receso académico. O sea, es festivo. ¿Sí o no? ¿Este viernes o el 9? El No, 9. pues, el 9. Ha sido festivo. Bueno, yo hago un esfuerzo. No tengo problema. Sí, y aparte hay una tarea número 3, creo, para ese viernes, profe. ¿Qué será? La tarea ya le subí. Pero para la siguiente semana hay otra tarea. Ah, sí, es pórticos ya, ¿no? ¿Ya ¿Hay vieron? otra tarea aparte de la que mandamos esta semana? Sí, Sí. ahí Y está en el ahora- calendario, compañero. Listo. Bueno, 8:30. De Muchas 8:30, gracias. yo creo que en una horita nos desocupamos. De 8:30 a 9:30 sale para pintura esto. Ya, Juanca, muchas gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces, no es nada más. Por mí, nos vemos mañana en clase. ¿Sí o no? Mañana nos vemos en clase. ¿Listo? ¿Cómo les ha ido, por cierto? Pues ya que estamos aquí, aprovechemos. ¿Ya pudieron programar las fuerzas locales en MATLAB? Ni han hecho. Ahorita era el momento, Ahorita acabando esta clase. Se me traban los Ford, no sé por qué. Ahorita ya hasta dormir. Eso se hace en 10 minutos, no sean así de exagerados. Pues bueno, ya digamos que les cueste 3 veces más, ya en una hora. Ya, supongamos. No es nada complejo. Tienen que hacer, les voy a comentar cómo se tiene que hacer. Van a hacer un ciclo for, ¿sí? Que vaya sacando la matriz de transformación de cada uno de los elementos. Y entonces, ¿sí? Sacan la matriz de transformación y hacen un arreglo. Como ya tienen las fuerzas en coordenadas, los desplazamientos, hacen un vector en donde, pues, para cada elemento organizan cuáles son los desplazamientos que obtuvieron en los grados de libertad del elemento. ¿Sí? Una vez que tienen eso, multiplican eso por la matriz de rigidez de cada elemento y les da, ¡pum!, las fuerzas en coordenadas globales. En ese mismo ciclo for, una vez que tengan las fuerzas en coordenadas globales, las multiplican la matriz de transformación por esas fuerzas en coordenadas globales y ¡pum!, tienen las fuerzas en coordenadas locales. Y se cierra el ciclo for y arranca el siguiente ciclo para el siguiente elemento, sacan la matriz de transformación, sacan la matriz de rigidez, organizan de nuevo ese vector. Son 5 líneas de código, no es más. Son 2 Ford entonces. No, solo es uno. ¿Solo es uno?
Eso mismo yo también no entendí, porque justo estaba pensando en eso, pero según yo y también había que meter dos for, un for para la matriz transformación y luego el otro for para que haga las multiplicaciones o puedo en uno mismo. A ver, ¿por qué tienes que hacer multiplicaciones? A ver, tú coges y haces la multiplicación de una matriz y un vector no necesita un for, se hace automático. Claro, pero tengo que hacer un for porque no es solo una multiplicación, pues es de toditos los Claro, es elementos. que vas sacando cada elemento y cada elemento lo vas multiplicando por el vector. Entonces Eso, ahí vas sacando cada uno. Ya. un ciclo for para cada elemento y ya. Y listo, no es nada más. Ya. Entonces, no sé. Es bien fácil, la verdad. Esas son 3 patadas. Ojo, ¿sí? La idea de esto es, mi intención no es pasarle el código porque yo necesito que ustedes aprendan cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, piensen primero cómo lo harían manualmente y de ahí identifiquen cómo lo pueden programar. Manualmente, ya saben, ¿sí? Ya lo vimos en clase, ya hice yo manualmente cómo sacamos las fuerzas de un solo elemento. Eso mismo tendríamos que volverlo a hacer para el segundo. Ahí está el ciclo for. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Listo, chicos, me voy a almorzar que estoy que ladro del hambre. Otra cosa, Juan Carlos. Dime. Había un deber número 3 para el 2. El Para 2. este 2. Ajá. Para el 2, pero no encuentro, porque como no sabes subir el PDF ahí mismo donde hay que entregarte el deber, pero no encuentro como decir el deber, el archivo PDF. Ya, es resolver unas armaduritas. Ya les voy a subir, entonces no sé qué pasó. Pero Pero igual es por MATLAB. Claro, MATLAB. ¿Sí? El deber es resolver con su programa de MATLAB, que ya hace todo, ¿sí? Y coger y hacer los diagramas de carga axial de las armaduras. Que eso ya está también. O sea, solamente es dibujar y mirar si es tensión, compresión. O sea, no es muy difícil, la verdad. ¿No? Ojo, que los diagramas pues están en función a los ejes locales del sistema, ¿no? Y ya, no es nada, ven, facilito. Como ya saben programar, pues son par patadas. ¿Listo? Ya, pero como te digo, no está ese, entonces si puedes revisarle qué pasó. Sí, ya lo reviso. Ahorita tengo horario de atención a las 4, así que creo que ahorita voy a comer, mientras estoy en horario de atención, les reviso eso. ¿Listo? Listo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Ustedes, gracias, que estén bien. Chao, Juan Cuídense. Carlos. Chao. Chao, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao.